¿Qué onda, gente de YouTube? Antes de empezar con el video, quiero enviar un saludo y un agradecimiento a esta persona que envió super chat en los videos anteriores. ¿Qué onda, gente de YouTube? Si anda buscando una buena sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para sus cuentas principales, los invito a que miren el video completo que les estaré enseñando paso a paso, esta vez a cómo activar la mejor sensibilidad VIP para dar todos los tiros a la cabeza. El día de hoy les traigo un excelente método que genera un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Solamente deben seguir todos los pasos a la perfección y por ende verse el video completo. Recuerda muy bien que esta sensibilidad funciona si sabes levantar perfectamente la mira. No es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Es 100% anti-ban. Solamente son mejoras y optimizaciones para generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Y antes de empezar con el video, los invito a que dejen su hermoso me gusta. Si este video supera la meta de 350 me gustas, voy a estar subiendo más actualizaciones de sensibilidades totalmente gratuitas y totalmente mejoradas. También te invito a que te suscribas al canal y que active la campanita de notificaciones, así no te pierdas ningún contenido de sensibilidades gratuitas. Ahora sí, pasemos con los pasos. Bueno, gente, lo primero que tienen que hacer será descargar los archivos que se encuentran en el comentario fijado. Como siempre, les voy a dejar dos opciones. La primera opción será un grupo de Telegram que estarán los archivos subidos y los pasos explicados totalmente directos. Ustedes solamente deben descargar los archivos, presionarlos, darle en compartir y le dan en guardar en archivos. Aquí siempre recuerden que los archivos DNS y tanto como los comandos deben ir en el apartado de iPhone. Para eso ustedes buscan el apartado de iPhone y los guardan dentro de esas carpetas, ya que si ustedes los dejan como viene automáticamente en iCloud, los archivos posiblemente no los dejen instalarlos. Por eso siempre les recuerdo que los archivos DNS y comandos van en el apartado de iPhone. Y bueno, como segunda opción te voy a dejar un link mediante Mediafire totalmente directo, sin anuncios. Ustedes solamente deben entrar al link, darle en el botón azul de descargar y luego le dan en descargar de nuevo. Una vez hecho eso, la descarga se guardará en el apartado de archivos. En este caso sería un archivo .zip. Lo que ustedes deben hacer en este caso será presionar el archivo y darle en transferir. Lo deben mover al apartado de iPhone, ya que si se encuentra como viene por defecto, se encontrará en la carpeta de iCloud. Así que nosotros le damos en transferir y le damos en iPhone. Una vez hecho ese paso, ahora sí presionamos el archivo .zip, le damos en descomprimir y nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta se encontrarán los dos archivos DNS para ser instalados y también se encontrará el comando para instalarlo en puntuación. Primero instalamos los DNS, presionamos el primer DNS, le damos donde dice cerrar, ahora nos dirigimos a ajustes o configuraciones. Una vez aquí entramos en general y luego entramos en VPN. Una vez dentro de VPN nos aparecerá el DNS para ser instalado. Nosotros solamente lo debemos presionar, le damos en instalar, luego de eso nos pedirá la clave de nuestro dispositivo, ponemos la clave y le damos en instalar de nuevo. Y listo, el archivo DNS ya estaría instalado. Ahora debemos hacer el mismo paso, pero con el otro DNS. Lo presionamos, aquí le damos en cerrar, ahora nos dirigimos de nuevo a ajustes y en VPN, y aquí tendría que salir el nuevo DNS. Lo seleccionamos, le damos en instalar, aquí nos pedirá de nuevo la contraseña y le damos en instalar de nuevo.
Una vez instalados los dos DNS, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el comando. Para eso nos dirigimos de nuevo a configuraciones, entramos en accesibilidad, luego en voice over, entramos en verbosidad y en puntuación. Aquí, si ustedes tienen algún archivo anterior o de otro creador, los invito a que lo eliminen de la siguiente manera, solamente deslizando el archivo hacia el costado y le va a salir una opción de eliminar y eliminan todos los archivos. Solamente deben dejar el que vamos a instalar en este momento. Para instalarlo solamente le damos en este botón. Aquí seleccionamos el archivo que se llama imlock.vip. Una vez presionado debemos esperar a que cargue. Posiblemente esto tarde unos segundos. Una vez ya haya cargado completamente, lo que debemos hacer es darle en grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Una vez hecho eso, y como paso más importante, lo que debemos hacer será reiniciar el dispositivo iPhone. Para eso presionamos el botón de bloqueo más el botón de volumen hacia abajo y nos saldrá esta opción. Aquí solamente lo apagan y lo vuelven a encender. Una vez hecho eso, deben esperar entre 3 o 5 minutos, así toda la instalación de la sensibilidad y de los DNS se activen correctamente. Como dato importante, no deben apurarse para entrar al Free Fire. Cumplan todos los pasos en su debido orden. Una vez reiniciado y esperado los 3 minutos, ahora sí entremos al Free Fire. Una vez dentro del Free Fire, yo les paso a mostrar mi sensibilidad actual y el botón de disparo que uso dentro del juego. Como sensibilidad general la uso en 200%. Esto básicamente tiene que ver cómo a ti te gusta la sensibilidad del movimiento de la cámara. Si ustedes sienten que la sensibilidad está muy alta en su dispositivo usando al 200%, la pueden bajar a 190 o 180, pero a mí me gusta perfectamente al 200% y ya la tengo bastante controlada. Y el botón de disparo lo uso en 65%. Una vez dicho eso, y como recomendación, será entrar al apartado de entrenamiento, ya aquí debemos probar la nueva sensibilidad que instalamos en nuestro dispositivo. Es preferible entrar a entrenamiento y probarla antes de entrar a alguna partida, ya que ustedes deben adaptarse a esta nueva sensibilidad y controlarla al 100%. Y como ven, esta sensibilidad funciona perfectamente y doy todos los tiros a la cabeza, solamente usando los ajustes DNS, tanto comandos que instalamos en este video. Gracias a eso estoy dando todos los tiros a la cabeza. Y como les dije, este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Si ustedes no saben levantar perfectamente la mira, van a dar todos los tiros amarillos. Pero si saben levantar perfectamente la mira, van a dar todos los tiros a la cabeza. Ahora sí, gente, como ven, estoy usando los dos DNS y también estoy usando el archivo puntuación, y gracias a eso y las mejoras que me genera, doy 100% headshots. Espero que a ustedes les funcione a la perfección esta sensibilidad VIP que les traje totalmente gratis para todos ustedes. Sin más nada que decirle, espero su apoyo en este video, que superemos la meta, así traigo más sensibilidades como esta. Ahora sí, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video.